Buenos días, es un placer y un honor estar con ustedes para tocar este tema acerca de insuficiencia cardíaca. Ahora está de moda el escenario de ese eje continuo cardio-reno-metabólico que siempre ha existido, el entender al paciente de manera integral. Y en los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad cardiometabólica, desarrollan habitualmente insuficiencia cardíaca, y de ahí la importancia de analizar esto. El conflicto de interés, y más allá de otro preámbulo, quiero empezar con que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se basa en el contexto clínico del paciente. Al final es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas manifestados por presencia de congestión sistémica o pulmonar y síntomas como la presencia de disnea habitualmente. Y estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o sospecha de insuficiencia cardíaca, desde el punto de vista clínico, tendremos que corroborarlo con el uso de péptidos natriuréticos para determinar si estos se encuentran elevados. En el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, el punto de corte del NT-proBNP es 125 y el BNP mayor de 35. Muchas veces está más disponible el BNP en los pacientes, pero si yo tengo un paciente que no tiene manifestaciones clínicas características de insuficiencia cardíaca y los péptidos natriuréticos se encuentran por debajo de este rango, prácticamente puedo descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, cuando yo tengo un paciente que establezco el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma es una herramienta fundamental para determinar, por un lado, la causa de la insuficiencia cardíaca y por otro lado, la fracción de eyección, porque en la actualidad catalogamos a la insuficiencia cardíaca como aquellos que la tienen reducida cuando la fracción de eyección se encuentra por debajo de 40%, preservada arriba de 50 y moderadamente reducida en los pacientes que está entre 41 y 50. Esto es importante porque, si bien es cierto, hay ciertos medicamentos que tienen un impacto significativo en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, no todos los medicamentos de insuficiencia cardíaca que utilizamos en fracción de eyección reducida se pueden utilizar en preservada, y hay que utilizar fármacos de manera adecuada y óptima en el manejo de los pacientes. Vean ustedes cómo, sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, preservada o moderadamente reducida, la presencia de mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones por todas las causas, es muy alto en todos los escenarios. Evidentemente, los pacientes que tienen peor función ventricular izquierda van a tener aumento de mortalidad y mayor número de hospitalizaciones. Pero esto no quiere decir que tener un paciente con insuficiencia cardíaca y que mantenga una función ventricular izquierda por arriba de 50 es algo benigno. Incluso ustedes pueden ver que la tasa de eventos cardiovasculares es extremadamente alta. Esta es la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden ver cómo los estadios A, B y C, ahora todo lo tratamos de poner en estadios, ¿no? Pero prácticamente A, pues es, en términos generales, un paciente hipertenso. B, que ese paciente hipertenso tenga hipertrofia ventricular izquierda, la aurícula dilatada, y C, que tuviera ya manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, disnea, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, etc. Prácticamente todos los fármacos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca han demostrado su eficacia en el estadio C de la insuficiencia cardíaca. Pero vean que un punto importante en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca es el hecho de mantener al paciente compensado y reducir las hospitalizaciones de los pacientes. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene deterioro clínico y requiere ser hospitalizado, es como si ustedes pusieran a botar una pelota de esponja. Esa pelota cada vez va a botar menos alto, más rápido, hasta que deja de hacerlo. Así se comportan las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Vean cómo cada vez van progresando más, mayor deterioro clínico, mayor caída de la función ventricular, mayor deterioro de la clase funcional, cae la FEV y deterioro de la función renal, hasta llegar a un estadio C, que serían los pacientes con insuficiencia cardíaca en un estadio terminal. Ahora bien,
no necesariamente el paciente debe ser hospitalizado para decir que eso cuenta como un predictor de mal pronóstico. Un paciente que llega a la consulta, que llegue hinchado, que requiere ajustar la dosis de diurético, que requiere escalar medicamentos, que ha deteriorado la clase funcional, vean que es lo mismo que si el paciente tuviera una hospitalización. Porque de repente queda el concepto de, como no se ha hospitalizado está bien. No, el deterioro clínico nos habla también de deterioro y progresión de la enfermedad, y vean ustedes cómo un paciente que requiere ajuste del medicamento o incluso una visita a urgencias para recibir una dosis de diurético intravenoso tiene un incremento significativo de la mortalidad. Estas hospitalizaciones tienen una relación directa con la mortalidad. Vean cómo un paciente que es hospitalizado por insuficiencia cardíaca puede tener una mortalidad cercana al 5% durante la hospitalización, dependerá del estadio en el que se encuentre la insuficiencia cardíaca, pero después de esa hospitalización vean cómo la mortalidad a 30 días, a 1 año y a 5 años puede llegar a ser hasta del 50%. O sea, es por eso que es sumamente importante el que el paciente con insuficiencia cardíaca en los puntos finales es parte de las rehospitalizaciones. Pero les voy a poner un caso clínico de los pacientes que vemos habitualmente en el hospital, recordando que el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca son por cardiopatía isquémica. Este es un paciente con diferentes factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tomaba metformina, amlodipino, enalapril y había presentado 3 meses previos un infarto en la cara anterior del corazón, un infarto no reperfundido como el grueso de los infartos en nuestro país, y queda con una función ventricular izquierda del 28%, manifestaciones de congestión, estertores crepitantes, la presencia de disnea, y vean ustedes que llega con estos signos vitales. Dentro de la evaluación del paciente ustedes pueden ver del lado izquierdo de la pantalla cómo la función ventricular está significativamente reducida y lo llevamos a un cateterismo y las arterias tapadas. A tanto tiempo de evolución, sin isquemia ni viabilidad, no hay necesidad de abrir una arteria ocluida, pero el paciente queda con disfunción ventricular importante. Vean que de manera importante creatinina 1.4, tasa de filtrado glomerular de 54 y el ProBNP en 1734. Evidentemente es un paciente con insuficiencia cardíaca y el paciente al alta hospitalaria se va con ramipril, carvedilol, espironolactona, antiagregantes plaquetarios, diurético de asa, omeprazol, metformina, y 3 meses después del alta reingresa porque persiste con disnea, ha tenido deterioro de la clase funcional, edema de miembros inferiores, aumento de la cantidad de estertores y refiere un apego adecuado al tratamiento que estaba llevando. La pregunta es cómo de los 3 pilares de tratamiento que teníamos, IECAS o ARA2, beta bloqueadores y antagonistas del receptor mineralocorticoide, que hasta hace unos años era la base de tratamiento, ¿cómo podemos mejorar a este grupo de pacientes? 2 líneas terapéuticas que vinieron a modificar la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca son, por ejemplo, el Paradigm, que es un estudio que se publicó en el año 2014, donde se demostró, comparando el uso de enalapril como parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca contra el uso de sacubitril o valsartán en pacientes que tenían tratamiento médico óptimo en los 2 escenarios, cómo el agregar sacubitril o valsartán a estos pacientes lograba reducir en un 20% la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fue un parteaguas en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y en la actualidad, en lugar de un IECA o un ARA2, un paciente con falla cardíaca y fracción de eyección reducida debería encontrarse en tratamiento con el uso de sacubitril o valsartán. Pero vean el escenario de los pacientes diabéticos. Y ya se tocaba el punto de los fármacos modificadores de la enfermedad y que fármacos que nacieron desde el punto de vista de medicina interna y endocrinología se han convertido fármacos pilares en el manejo desde el punto de vista cardiovascular. Históricamente el enfoque glucocéntrico de los pacientes, el pensar que disminuir los niveles de glucosa se va a asociar a reducir todos los eventos cardiovasculares, era el enfoque general del tratamiento de los pacientes. Pero vean ustedes que en el UKPDS, ya se comentaba en la sesión anterior,
vean cómo estos pacientes que reciben un tratamiento intensivo de la glucosa, UKPDS a largo plazo, la mayor reducción de eventos cardiovasculares era desde el punto de vista microalbuminuria, progresión de retinopatía, complicaciones microvasculares o cualquier otro tipo de complicación microvascular asociada a la diabetes. Pero vean ustedes que no alcanzaba significancia estadística tanto en muerte relacionada desde el punto de vista cardiovascular, incluso en el infarto agudo del miocardio, y eran seguimientos a 12 años, y se veía que ya 15 años de seguimiento con un control intensivo, lo que se comentaba en la plática anterior, es que se lograba una reducción del infarto agudo del miocardio en los pacientes, pero con un seguimiento a muy largo plazo, y que después esto se perdía. Pero vean ustedes el estudio ACOR, cómo el tratamiento intensivo de la glucosa versus el control no intensivo de esta no tenía impacto en eventos cardiovasculares en los pacientes. Incluso hay una tendencia a incremento de la muerte cardiovascular de los pacientes que tenían un tratamiento intensivo de la glucosa. Entonces, esto es importante recalcarlo, ya lo recalcaba el doctor. Una cosa es metas de hemoglobina glucosilada, pero eso se asocia principalmente a reducir complicaciones de tipo microvascular. Pero desde el punto de vista cardiovascular, infarto, evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, que es el tema que me toca, el control intensivo de la glucosa no había demostrado un impacto significativo en ese sentido. A la par, se empezaba a ver desde el 2007 con la publicación de algunos estudios que incluso habían demostrado que algunas moléculas podían incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Vean ustedes cómo algunas de estas moléculas como saxagliptina, alogliptina, en los pacientes que tenían diabetes podían tener un incremento en la tasa de eventos cardiovasculares, incluso la publicación del 2007 en relación al uso de rosiglitazona y el incremento de riesgo de infarto y muerte cardiovascular. Por eso es que la FDA en el año 2008 establece que el uso de nuevos fármacos antidiabéticos debe demostrar no incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares. Y es por eso que se realizan los estudios de seguridad cardiovascular con los ISGLT2. No eran estudios diseñados para demostrar beneficio en reducir eventos cardiovasculares, sino tenían que demostrar ser seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y el EMPA-REG es un estudio muy representativo de la población mexicana, porque es un estudio en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, diabéticos con hemoglobinas glucosiladas mayores de 7, con enfermedad cardiovascular establecida, entendiendo esta como pacientes con infarto, evento vascular cerebral o enfermedad arterial coronaria, que tuvieran una tasa de filtrado glomerular mayor de 30, y vean ustedes que solamente el 10% tenían diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca. Vean cómo eran pacientes que tenían un tratamiento médico dentro de todo óptimo. Vean que tenían IECAS o ARA2, tomaban diuréticos, inhibidores de la renina, tomaban estatinas, tomaban fármacos. Más del 50% de los pacientes estaban en tratamiento con insulina. ¿Y qué demostró el estudio? Que tanto la dosis de 10 como 25 miligramos reducía el punto final primario, el triple MACE, en una reducción del riesgo del 14%. Pero vean que encontraba una reducción muy significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, con una reducción del riesgo del 35% y reducción de la muerte cardiovascular. Esto anteriormente no se había demostrado, porque además ustedes pueden ver que de manera muy temprana, no es un seguimiento a 15 años o a 12 años, sino de manera muy temprana, incluso en los primeros 30, 40 días se empiezan a abrir las curvas a favor del uso del ISGLT2 en estos pacientes. Y un punto muy importante es que yo les decía que solo el 10% de los pacientes tenían diabetes e insuficiencia cardíaca. Es un estudio hecho en población diabética, pero vean ustedes que tuviera el paciente insuficiencia cardíaca o no tuviera insuficiencia cardíaca diagnosticada previamente, la reducción del riesgo era significativa en todos los escenarios. Vean cómo la reducción del riesgo en los pacientes sin insuficiencia cardíaca previa se lograba reducir de manera muy importante, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca previa también.
En algún momento se pensó que eran pacientes con insuficiencia cardíaca no diagnosticada, pero ustedes pueden ver cómo la tasa de hospitalizaciones es completamente diferente en los que tenían diagnóstico previo o no de insuficiencia cardíaca. Entonces, independientemente de que tuvieran o no insuficiencia cardíaca diagnosticada, el uso del ISGLT2 reducía las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y vean en esta diapositiva cómo, independientemente del nivel de hemoglobina glucosilada al inicio del estudio, el beneficio era marcado con el uso del ISGLT2, o sea, no era dependiente del control glucémico del paciente. Entonces, esto es muy importante porque si yo tengo un paciente diabético, no es quitarle el tratamiento que tiene y agregar un ISGLT2, porque el beneficio no va en ese sentido. Yo tengo que tener en metas de hemoglobina glucosilada a mi paciente, pero los pacientes de este perfil deben recibir un ISGLT2. ¿Por qué? Porque los mecanismos implicados en el beneficio de los ISGLT2 en los pacientes desde el punto de vista cardiovascular son cardíacos, hepáticos, tejido adiposo, renales, vascular periférico. Vean cómo disminuye la rigidez arterial, caída de la presión arterial, menor poscarga, los efectos renales que más adelante vamos a mencionar, efectos cardíacos, menor grasa epicárdica, reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, haciendo el metabolismo energético del corazón más eficiente a través de cetosis, los efectos hepáticos, y vean la pérdida de peso, la caída de los adipocitos y la circunferencia abdominal. Todo esto en conjunto es lo que se asocia a reducir eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con ISGLT2. De hecho, es muy difícil ponderar un mecanismo de acción o un efecto del ISGLT2 como el causante de todos estos beneficios. Pero partiendo de estudios de seguridad cardiovascular en diabéticos, donde solo el 10% tenían insuficiencia cardíaca y que había demostrado una reducción muy importante de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, fueran o no fueran diabéticos, evidentemente era muy tentador hacer estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, tuvieran o no tuvieran diabetes. Y entonces da igual que sea diabético o no, cambiamos de escenario si no son pacientes con insuficiencia cardíaca. Tengan o no tengan diabetes, que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son diabéticos, pero vean que entonces se realizan los estudios en población con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida. Los estudios con empaglifosina son los EMPEROR reducido, el EMPEROR preservado, menor de 40 de fracción de eyección o más de 40 de fracción de eyección, y el estudio EMPULSE en pacientes hospitalizados. El diseño de los estudios es muy sencillo. Son pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida en el EMPEROR reducido menor de 40%, sintomáticos que tuvieran estadio C de insuficiencia cardíaca, en tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca y el resto de sus enfermedades, donde un grupo recibió empaglifosina 10 miligramos y el otro grupo recibió placebo. Objetivo: muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Qué demostró este estudio? Que el uso de empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos o no diabéticos, lograba reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 25%, con un número necesario a tratar de 19 pacientes. Y lo mismo que les mostraba en el estudio en PARREC. Vean cómo de manera temprana se empiezan a abrir las curvas a favor del uso del ISGLT2. Y vean cómo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se lograban reducir en riesgo relativo en un 30% en los pacientes tratados con el uso de empaglifosina. Y entonces, si en fracción de eyección reducida en el EMPEROR reducido y en fracción de eyección preservada mayor de 40 de fracción de eyección, se hizo el estudio con el mismo diseño. Pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección mayor del 40%, en estadio C, en clase funcional 2 o 3 o más, 10 miligramos de empaglifosina o placebo. Vean cómo el uso del ISGLT2 lograba una reducción del riesgo relativo del 21%, con números necesarios a tratar de 31 pacientes, y cómo las curvas también se abrían de manera muy temprana en el manejo del paciente. Esto es importante porque en enfermedad cardiovascular
La dosis recomendada de empaglifosina es 10 miligramos para reducir muerte y hospitalizaciones. Pero si mi paciente es diabético y no está en metas de hemoglobina glucosilada y recibe 10 miligramos, no hay por qué no escalarle la dosis de la empaglifosina. Lo puedo llevar a la dosis máxima permitida en diabetes, lograr mayor control glucémico y no se contrapone con este escenario asociado al resto de medicamentos. Y vean cómo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, da igual que sea diabético o no diabético, da igual la función, clase funcional, la tasa de filtrado glomerular o la fracción de eyección de los pacientes. En todos los escenarios el beneficio es el mismo con el ISGLT2. Esto quiere decir que el beneficio no es dependiente del efecto sobre el cotransportador sodio-glucosa, sino que el beneficio cardiovascular del ISGLT2 está destinado en otro escenario. Es por eso que los ISGLT2 son la única clase terapéutica que tiene un beneficio significativo en muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, sea fracción de eyección reducida, sea moderadamente reducida o sea preservada. De ahí que ha surgido el concepto que si yo tengo un paciente con manifestaciones de insuficiencia cardíaca y tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, y no puedo completar el ecocardiograma para determinar la fracción de eyección y tiene un BNP elevado, iniciar tratamiento con el ISGLT2 da igual la fracción de eyección porque el beneficio va a ser el mismo. Vean ustedes cómo las guías de práctica clínica, prácticamente en fracción de eyección reducida o preservada, tienen la misma indicación y el mismo nivel de evidencia, una indicación clase 1, el uso de los ISGLT2 en ese sentido. Y la plática decía el continuo cardiorreno-metabólico no tocarlo, pero el paciente con insuficiencia cardíaca hace deterioro de la función renal y un paciente que se hospitaliza por insuficiencia cardíaca puede hacer deterioro de la función renal. Por eso es que en todos los estudios de insuficiencia cardíaca un punto final es también el deterioro de la función renal. Vean ustedes, y ya se comentaba en la plática anterior, que al final el efecto de los ISGLT2 a nivel renal es aumento de la presencia de sodio hacia la mácula densa y por lo tanto esto lleva a una vasoconstricción de la arteriola aferente y eso trae consigo disminución de la presión intraglomerular y disminución del hiperfiltrado asociado a todos los cambios hemodinámicos de presión arterial, sus efectos antiinflamatorios, disminución de albuminuria y todo eso se asocia a reducir el deterioro de la función renal en estos pacientes. Ya se veía desde el EMPA-REG cómo el uso de empaglifosina, el deterioro de la nefropatía, la progresión de la albuminuria o el aumento de los niveles de creatinina, el inicio de reemplazo de la sustitución renal o muerte de causa renal eran significativamente mejores o menores, en los pacientes que estaban recibiendo el ISGLT2. Y lo mismo, que este beneficio es independiente del control glucémico. Vean ustedes, esta es la población basal del EMPA-REG, niveles de hemoglobina glucosilada. De hecho, la mayor parte de los pacientes tenían hemoglobinas glucosiladas entre 7 y 8, pero vean que el beneficio, independientemente de la hemoglobina glucosilada basal, se mantenía en todo el escenario. Y en diferentes subgrupos, enfermedad renal previa, microalbuminuria, macroalbuminuria, presión arterial sistólica o nivel de hemoglobina glucosilada, el beneficio en mejorar la función renal es significativamente mayor con el uso de los ISGLT2. Y vean ustedes que cuando revisamos los estudios de ISGLT2 en pacientes en los estudios pivotales de seguridad cardiovascular, vean que eran pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. Así como no tenían insuficiencia cardíaca el 90% de los pacientes, vean que el grueso de los pacientes tenían tasas de filtrado glomerular mayor de 60 y no tenían presencia de albuminuria. Vean que se encontraban en A1 y esto es importante porque a pesar de no tener un deterioro marcado de la función renal o incluso tener una función renal normal, el beneficio de eventos era significativo. Entonces, si ya esto también se había demostrado en ese sentido, la tendencia era que en insuficiencia cardíaca demostraran lo mismo. ¿Y qué sucedió en insuficiencia cardíaca? Que vean ustedes que lo mismo que en el EMPA-REG.
hay la pendiente de caída de la tasa de filtrado glomerular a lo largo del tiempo en el paciente con insuficiencia cardíaca y diabético. Es esta en los dos escenarios, pero vean qué hace el ISGLT2. Si bien es cierto de manera inicial, por disminuir la presión intraglomerular, hay una caída parcial de la tasa de filtrado que puede ser de 1 a 3 mililitros minuto, posteriormente se establece como en meseta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la caída de la tasa del filtrado glomerular es mucho menos pronunciada cuando los pacientes reciben un ISGLT2. Vean que lo hace mucho más lento, tanto en falla cardíaca reducida como preservada, 4 y 2 veces más lenta la caída del deterioro de la función renal en estos pacientes. Vean ustedes que un escenario que genera mucho temor con el uso de ISGLT2 son los pacientes octogenarios. Y vean esta diapositiva, este es un estudio hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Vean en diferentes grupos etarios, menores de 65, mayores de 80 años, cómo el punto final primario y la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, el beneficio se mantiene significativamente. No hay, incluso el beneficio es mayor a mayor edad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando uno habla de insuficiencia cardíaca y sobre todo fracción de eyección preservada, dicen, no, es que yo no lo veo, y yo creo que no es tan frecuente. Y les quiero mostrar en rojo que, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca preservada, el 90% de los pacientes son hipertensos y tienen fibrilación auricular el 50% de los pacientes. Y les voy a poner un caso clínico. Vean ustedes, 70 años, hipertenso con tratamiento en doble terapia y fibrilación auricular. Acude por disnea, edema de miembros inferiores, 150-90 de presión arterial, la FA en 120 latidos por minuto, índice de masa corporal de 31. Para su hipertensión toma un ARA2 y un calcio antagonista. Y el paciente viene por disnea y edema de miembros inferiores. Muchas veces el primer razonamiento en estos pacientes es, le falta el aire porque la FA viene rápida y la presión está descontrolada. Y porque es gordito. Y se le hinchan las piernas, pues porque toma el calcio antagonista. El problema está resuelto. Pero vean que hay escalas para predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Gested de la Sociedad Europea de Cardiología me dice, si mi paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30, si es hipertenso y toma 2 fármacos, si tiene fibrilación auricular y edad mayor de 60, vean que ni siquiera estoy tomando en cuenta el ecocardiograma, este paciente tiene 2, 3, 6, 7 puntos. Un paciente con 7 puntos tiene 95% de probabilidades de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué sucede? Que no los diagnosticamos, que subestimamos y decimos, es la hipertensión, es la fibrilación auricular, es porque es gordito, es porque se le hinchan las piernas porque tiene insuficiencia venosa. Y este tipo de escalas son muy útiles porque si yo tengo un paciente como en este semáforo, mayor probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, y le hago un BNP y sale elevado, pues prácticamente tengo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y debo iniciar el tratamiento farmacológico de ese paciente. Todo paciente con insuficiencia cardíaca, por lo tanto, debería recibir un ISGLT2. Y un problema en la práctica clínica es el paciente que teóricamente está compensado. Y tal vez es el grupo de pacientes que ustedes vean más, el paciente que se encuentra en la fase de meseta, el que llega con 2, 3 medicamentos, que se encuentra clase funcional 2, que hace sus actividades y que el paciente en ese momento se siente bien. ¿Qué decimos habitualmente? Lo que está bien no lo podemos mejorar, pero les voy a mostrar algo. Este es el estudio DIG, pacientes que se encontraban teóricamente compensados contra los más descompensados. Vean que si bien es cierto el paciente con insuficiencia cardíaca en clase funcional 1-2 tiene menos muerte y menos hospitalizaciones que el 3 o 4, el punto no es verlo así. Vean cuál es la mortalidad de los que se encuentran en clase funcional 1-2, 34%. ¿Y cuál es la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? 66%. Entonces ese paciente que teóricamente viene compensado en clase funcional 1-2 y que no le quiero ajustar los medicamentos, pues no está compensado.
porque decir que está compensado, pero que tenga 34% de mortalidad o 66% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, eso no es que está compensado. Incluso vean que los pacientes que tienen mejor clase funcional hacen más muerte súbita. ¿Por qué es esto? Y la pregunta es muy interesante, porque cuando yo reviso el uso de fármacos para insuficiencia cardíaca, parece que lo hacemos muy bien. Y ustedes vean los estudios, 92% recibe beta bloqueadores, YECAS-HORA2 el 97%, y decimos, oye, qué bien los tratamos. Pero cuando uno revisa las dosis de los medicamentos, son extremadamente bajas. ¿Y qué paciente es el que más podríamos titular? El que se encuentra estable, porque tiene mejor presión arterial, tiene mejor función renal y va a tolerar mejor los medicamentos de insuficiencia cardíaca. Incluso a peor clase funcional, menos beneficio con el uso de estos medicamentos. Entonces, es muy importante que cuando yo identifique al paciente, y muchos de ellos vienen recibiendo un tratamiento y teóricamente están estables, lo debo optimizar. ¿Por qué? Porque optimizar el tratamiento es lo que va a reducir el riesgo de muerte y hospitalizaciones. Yo les decía al inicio que una hospitalización por insuficiencia cardíaca tiene un peor pronóstico, pero escuchaba en la plática de hipertensión arterial, si tienes un paciente muy hipertenso, mándalo a la clínica, vigílalo y optimízalo. El paciente con insuficiencia cardíaca es lo mismo. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que se descompensó o que requiere ajuste del tratamiento, si bien es cierto va a tener peor pronóstico, es un momento de oportunidad para optimizarlo. El estudio EMPULSE se hizo en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué demostró? Que vean ustedes cómo el uso de los ISGLT2 en falla cardíaca logran reducir de manera muy temprana los eventos cardiovasculares. Al día 12 y al día 18 ya tengo un beneficio. Entonces, si yo tengo un paciente que se descompensó y el beneficio es muy temprano, en insuficiencia cardíaca no vale el decir, le ajusto el diurético y vemos cómo va. ¿Por qué? Porque le estoy quitando el beneficio de reducir muerte y hospitalizaciones en ese grupo de pacientes. Es por eso que el EMPULSE no se hizo para ver si servía o no servía en el paciente hospitalizado el ISGLT2, porque iba a ser más que evidente que iba a lograr una reducción del riesgo de eventos. Era para demostrar que eran seguros iniciarlos en los pacientes hospitalizados y eso se demostró y el beneficio se mantuvo. Entonces, dado el beneficio tan temprano, no hay por qué retrasar el inicio de estos fármacos en el paciente con insuficiencia cardíaca. La única limitante es iniciarlos con tasas de filtrado glomerular, en el caso de empaglifosina menor de 20 y en el caso de dapaglifosina menor de 30. Ahora, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que ya viene tomando estos fármacos y que ha tenido una caída progresiva de la función renal y antes tenía 28 y ahora tiene 15 y ya lo venía tomando, no hay necesidad de suspender el ISGLT2. Gran parte de la precaución de suspender el ISGLT2 en insuficiencia cardíaca, o más bien no iniciarlo con tasa de filtrado glomerular menor de 20, es por esa caída inicial de la tasa de filtrado glomerular. Que si tiene 12 y se le cae 3, 4, pues nadie se va a sentir cómodo y es por eso que los estudios no los han incluido. Pero en el que ya viene tomándolo no hay necesidad de suspenderlo, porque además la caída de la tasa de filtrado glomerular a peor función renal va a ser menos pronunciada. Entonces, el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca son estos 4 pilares: bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un ARNI, un IECA, un ARA2, el beta bloqueador, el antagonista del receptor mineralocorticoide y el uso de un ISGLT2. El uso de diuréticos, de ASA, preferentemente solo cuando el paciente tenga manifestaciones de congestión. Si el paciente ya no está congestivo, quitar el diurético de ASA incluso me va a permitir titular mejor el resto de medicamentos para insuficiencia cardíaca. Hay diferentes esquemas de cómo titularlos. Tal vez el punto más importante es que en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que empiezo manejo o voy ajustando, lo tengo que estar viendo tempranamente. ¿Para qué? Para titular los fármacos. La gran ventaja del ISGLT2 es que no se titula, los efectos adversos son igual que placebo
y que se puede utilizar en todos los fenotipos de insuficiencia cardíaca, excepto en la tasa de filtrado glomerular que mencionaba inicialmente. Pero todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida debería recibir estos medicamentos. En preservada, el único que tiene una indicación 1A es el ISGLT2, y ahora en el Congreso Europeo de Cardiología en Londres salieron resultados con el uso de finerenona en reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y seguramente se va a posicionar no como una indicación 1A, pero sí va a tener un impacto en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente con insuficiencia cardíaca mejora, muchas veces decimos, y lo hacemos en hipertensión, la presión se controló, bajan medicamentos. Lo hacemos en dislipidemia, metas del LDL, le bajo la dosis de la estatina. Cuando el paciente con insuficiencia cardíaca se compensa, muchas veces queremos quitar medicamentos. Vean en el estudio TRED-HF cómo los pacientes que estaban compensados incluso habían recuperado fracción de eyección cuando se les suspendía medicamentos de insuficiencia cardíaca. El 44% presentaban deterioro clínico. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca no puede retirar los medicamentos para insuficiencia cardíaca, excepto que existe un efecto adverso o una contraindicación para su uso. Entonces, como conclusión, la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública, la mortalidad es extremadamente alta, el pronóstico es independiente de la fracción de eyección, pero los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen alto riesgo de mortalidad y hospitalizaciones. A diferencia de los pacientes con fracción de eyección reducida, la falla cardíaca preservada tenía muy poca evidencia para el manejo, y es por eso que los ISGLT2 se convierten en el primer grupo terapéutico en reducir muerte y hospitalizaciones en todo el escenario de los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde no solamente mejoran esto, sino que disminuyen el deterioro de la función renal en los pacientes tanto con fracción de eyección reducida como preservada. Y estos beneficios de los ISGLT2 en falla cardíaca, en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en muerte cardiovascular y deterioro de la función renal, ya se habían visto desde los estudios realizados en población diabética, como era el EMPA-REG. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología, y muchas gracias por la invitación, y nuevamente ha sido un placer estar con ustedes.